Hola, hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar el curso de la segunda clase de lo que es el entrenamiento de CSST, que es, digamos, de ciberseguridad. Bueno, voy a compartir pantalla. Eh, bueno, recordarles primero que el curso, bueno, está en la plataforma de Siconeta acá. Eh, Nosotros ya vimos la unidad 1 a la 4 del curso de ciberseguridad. Y bueno, vi que hay mucha gente que se inscribió, hay mucha gente que todavía no se inscribió, no sé cuál es el problema que tienen, pero bueno, el curso es este, que dice entrenamiento de ciberseguridad. Esta es la invitación para que se agreguen el curso. Acá lo paso en el chat. Esa es la invitación para que se agreguen al curso. Tengan en cuenta que por este curso también están eh, bonificado el curso de CSST de redes, que es este curso que está acá, lo pueden hacer gratuitamente. Y bueno, el curso de ciberseguridad está compuesto por varias unidades, y bueno, son las que vamos a ver a lo largo del año. Acá tienen dos playlists, uno con clases asincrónicas, en donde ustedes pueden copiar esto y pegarlo acá en un navegador y poder ver, digamos, las clases asincrónicas, que son grabaciones de cada una de las unidades que del curso, y después tienen la grabación de las clases sincrónicas, que es donde yo le doy la clase a ustedes y bueno, la clase que le estoy dando va a quedar grabada acá. Le subí dos laboratorios de práctica, un laboratorio de práctica, disculpe. Eh, bueno, ustedes tienen, digamos, la masterclass, una introducción a la IA, la primera clase que di, y esta vendría a ser la clase práctica de las unidades que dimos en clase. Recordarles que tienen que ir leyendo en la medida de sus posibilidades. Digamos, nosotros vimos hasta la unidad 4, hoy vamos a continuar viendo la unidad 5, 6 y 7, es decir, vamos a ver comunicaciones de red inalámbricas, infraestructura de seguridad de red y también Windows, que vendría a ser la parte de sistemas operativos Windows. Cada una de estas unidades tiene un parcial, así que los tienen que rendir. También recordarles que hay un grupo, un canal de WhatsApp, donde yo les pasé, digamos, todos los datos, digamos, del material que yo voy dando en clases. Eso está en el canal de WhatsApp, en donde está CST Ciberseguridad. Bueno, acá tienen el playlist y este vendría a ser el Drive. En el Drive, digamos, ustedes van a tener acceso al material que yo les voy dando en los laboratorios, los packet trays, las presentaciones. Entonces, eso es lo que quería, digamos, señalar. Eh, bueno, también vamos a ver, comencemos con las presentaciones. Las presentaciones, vamos a ver la unidad 5. La unidad 5 se trata de comunicaciones de redes inalámbricas. Bueno, recordarles que yo lo que le doy en la clase es el soporte teórico. Algún tipo de práctica vamos a hacer, pero las clases prácticas que ustedes van a ver, que ustedes ven acá, yo les grabé, digamos, ya las primeras clases prácticas de los laboratorios de estas unidades. Por ejemplo, acá la unidad 1 creo que tenía un laboratorio. Esos laboratorios están hechos, digamos, en las grabaciones. Acá, este laboratorio, por ejemplo, de ingeniería social, es el trabajo práctico que está grabado, el laboratorio de ingeniería social, y después de la unidad 1 nos saltamos a la unidad 4, porque 2 y 3 no tienen laboratorios, y acá en la unidad 4 le grabé este laboratorio de DNS hecho también, un laboratorio de DNS hecho, y los laboratorios que están acá de ataque base de datos MySQL, también está grabado. Así que bueno, recomendable que lo hagan. Los laboratorios no son obligatorios, pero es recomendable que lo hagan. Y bueno, en la unidad 5 también vamos a ver hoy la parte teórica y yo le voy a grabar el soporte, digamos, de los laboratorios que se hacen en cada unidad en una clase asincrónica que se la voy a entregar grabada en el playlist. Así que bueno, comencemos con la parte teórica. Bueno, acá nos habla de
La diferencia que es una LAN, ¿no? De una red cableada que tiene mayor seguridad, una red inalámbrica que tiene mayor riesgo de seguridad. Una red cableada, el medio físico es controlado porque es un cable, una fibra óptica, es decir, para hackear una red física eh, es, es necesario tener acceso al medio físico y tiene menor exposición a ataques externos. Las redes cableadas tienen mayor control, es más difícil de interpretar y la seguridad es perimetral. En cambio, la red inalámbrica, el medio compartido es el aire, es de fácil acceso sin control físico, solamente necesito estar en el alcance del access point o del router inalámbrico, tiene alta exposición a ataques, y bueno, los riesgos de los ataques que se pueden realizar en redes inalámbricas son el sniffing, que es captura de tráfico a través de un programa que se llama Wireshark, que creo que lo vimos en la clase pasada. El ataque Made in the Middle, digamos que es el hombre en el medio, es cuando ustedes van a un cibercafé, digamos, y comienzan a capturar el tráfico de un cliente a la P y los accesos no autorizados que también, digamos, pueden ser una vulnerabilidad. Eh, bueno, generalmente, digamos, en un entorno con cable, digamos, la red es más segura y podemos compararlo eso como una oficina con cableado, digamos, de forma segura, y una red insegura vendría a ser un Wi-Fi abierto, un café, un ciber, digamos, donde yo accedo con mi computadora y bueno, el atacante a través de Wireshark puede hacer sniffing, puede hacer ataque man in the middle. En cambio, la red cableada es más difícil porque es necesario tener acceso a el dispositivo que hace la multiplicación que vendría a ser el switch, ¿no? Bueno, recordarles que la red cableada utiliza Ethernet. Ethernet, digamos que es un estándar donde los archivos se dividen en tramas, esas tramas tienen un formato, y bueno, las redes cableadas obedecen al estándar Ethernet, que es el 802.3, pero las redes Wi-Fi, digamos, arman una trama en función de otro estándar, que es el 802.11, que es similar, digamos, ¿no? Que es muy parecido. Tiene una dirección MAC origen, una dirección MAC destino, un SSID del access point, un control de trama y campos de datos. Digamos, el problema es que esta trama, digamos, puede ser la MAC puede ser falsificada, o sea, la MAC es una dirección física que tienen cada uno de los dispositivos de la red. En este caso, como estamos hablando de red inalámbrica, la MAC vendría a ser una dirección física de la placa de red inalámbrica. La MAC, en teoría, de una placa de red inalámbrica o de una red cableada, debería ser única en el mundo. Pero bueno, existen muchos software para poder hacer falsificaciones de direcciones MAC. Entonces, digamos, se transforma en un punto crítico de seguridad porque las MAC se pueden falsificar. Las tramas en una red inalámbrica pueden ser capturadas a través de sniffer y hay riesgos porque, bueno, en una conexión inalámbrica, depende del tipo de seguridad que nosotros tengamos, puede haber tráfico sin cifrar, es decir, que no está encriptado y eso puede, digamos, hacer que sea fácilmente descifrable, ¿no? Bueno, existe un ataque conocido que es el ataque de desautenticación, que ese es un ataque, digamos, donde el atacante comienza a enviar tramas falsas para desconectar al usuario. ¿Para qué lo quiere desconectar? Porque cuando el usuario legítimo intenta conectarse, va a iniciar la trama y, digamos, ahí puede, a través de distintas técnicas, aplicar este ataque de fuerza bruta o ataque del diccionario y poder averiguar las contraseñas. Bueno, el método de acceso que utiliza las redes inalámbricas, espera un segundito que voy a prender acá, a ver si... eh, bueno, el método de acceso que utilizan las redes inalámbricas, no sé si voy a tener acceso, dame un segundito. Sí, bueno, se me salió. Bueno, pues vamos a compartir. El método de acceso que tienen las redes inalámbricas se llama método de acceso por detección de portadora y prevención de colisiones, que vendría a ser el CCMACA. Este método de acceso, bueno, escucha antes de transmitir, evita colisiones, porque, bueno, el otro método de acceso es el que utiliza Ethernet, el acceso múltiple por detección de portadora y
detección de colisiones es el que utiliza Ethernet, las redes cableadas. Este es el que utiliza Wi-Fi y bueno, la diferencia es que esta evita colisiones, digamos, usa tiempos aleatorios en espera de poder transmitir. eh, bueno, ¿cuál es el funcionamiento? El dispositivo escucha el canal vendría a ser el medio físico, que vendría a ser el aire. Si el canal está libre, es decir, el aire está libre, espera un tiempo llamado diff, luego inicia un contador aleatorio, back-off. Si el canal sigue libre y el contador llega a cero, transmite. El receptor responde con un ACK para confirmar la recepción. O sea, esto para traducirlo a un lenguaje más básico, cada vez que una PC en una red Wi-Fi intenta hacer uso del medio, le avisa a las otras PC que, digamos, va a hacer uso del medio y entonces esta PC accede al medio físico y de esa manera se evitan las colisiones que tienen las redes Ethernet. Pero bueno, también este método de acceso tiene vulnerabilidades porque el aire es un medio compartido, no existe control físico sobre quién escucha, puede haber interferencias accidentales o intencionales, un atacante puede abusar del canal para degradar el servicio y el rendimiento depende del dispositivo. Por lo tanto, utilizando este método de acceso que utilizan las redes Wi-Fi, podemos hacer que un ataque el atacante se ubica dentro del alcance de las redes Wi-Fi, envía tráfico continuo a gran cantidad, el canal permanece ocupado y los dispositivos legítimos comienzan, digamos, a encontrar el canal ocupado y se vencen los temporizadores de espera y la red se vuelve lenta porque los usuarios no tienen acceso al access point. Es decir, ¿por qué? Porque en este ataque, digamos, mantiene ocupado el medio físico, que es un ataque muy común porque tiene una vulnerabilidad del método de acceso, ¿no?, de redes Wi-Fi. Bueno, ¿cómo es la asociación, digamos, de un cliente? Es decir, en este momento ustedes quizás estén conectados con su notebook a un router. Bueno, hay un escaneo para poder detectar el SSID, hay una autenticación que puede ser, digamos, con distintas técnicas y hay una asociación de lo que debe ser el cliente con el AP. El proceso de asociación, el cliente detecta, digamos, el SSID, que vendría a ser el identificador único de servicios, es decir, el nombre de la red de su casa, selecciona el access point y establece conexiones lógicas con el AP. ¿Cuáles son los riesgos de seguridad que tiene este método? Bueno, el SSID no garantiza la autenticidad. Yo me estoy conectando a la red de mi casa, pero no sé si realmente es la red de mi casa. Quizás, digamos, puede ser un AP gemelo o alguien que está intentando hackearme mi red. El cliente confía en cualquier AP con el mismo nombre. O sea, mientras la red tenga el mismo nombre, digamos, voy a confiar, digamos, para conectarme a ese AP. Hay posibilidad de intercepción de tráficos y ataque de ingeniería social. Bueno, los ataques que se utilizan para este método de autenticación, digamos, del cliente con el access point, se llama Evil Twin, que es un AP falso, es decir, el atacante crea un AP con un SSID igual al de ustedes, por ejemplo, Café Martínez. Ustedes van al Café Martínez y van a encontrar el nombre de la red Café Martínez, pero alguien entró en su mochila a tener un access point y en ese point también se llama Café Martínez. Como está ubicado más cerca de ustedes, va a tener mayor señalización. Entonces, ustedes, digamos, se van a conectar a la red Café Martínez sin saber que es una red falsa. ¿Sí? Eh, bueno, entonces hay riesgo de saturación en phishing más Wi-Fi. Descubrimiento pasivo y activo, bueno, esto es más que nada de cómo está configurado el AP, que vendría a ser el equipo que nos permite asociarnos o autenticarnos, digamos, a una red Wi-Fi. El AP puede estar configurado de forma pasiva o en forma activa. En forma pasiva envía beacons, que vendría a ser el beacons que dice, bueno, yo soy Café Martínez, y se anuncia a toda la red. Entonces los clientes que están acá escuchan y detectan la red Café Martínez. Activo, el AP no se anuncia a la red. Es decir, ¿por qué? Porque es activo. El cliente, digamos, intenta ubicar el access point, en este caso. Es decir, el AP estaría configurado de forma activa en donde el cliente intenta ubicar el AP. Ambos son, digamos, vulnerables. ¿Por qué? Porque, digamos que ambos son vulnerables a los tipos de ataque de AP falso. Es decir, yo puedo tener por ejemplo, un access point que se llame Casa de Omar y
digamos, el atacante puede poner un AP también que se llama Casa de Omar y el cliente se conecta, pero no sabe si se está conectando al original o se está conectando, digamos, al falso. Digamos que hay una vulnerabilidad de esto. ¿Cuáles son las buenas prácticas, digamos, para esto? Bueno, desactivar conexiones automáticas a redes abiertas, es decir, mm, que yo me conecte a una AP con un access point que no tenga contraseña, no es una ventaja, al contrario. Mucha gente piensa que, digamos, yo voy a un lugar y el AP no tiene contraseña, que bueno, me conecté a internet y puede ser una trampa. Puede ser que casualmente no le puso contraseña a esta AP para que ustedes se conecten de forma abierta y pues y bueno, de esa manera comenzar a snifear o comenzar a capturar tráfico. Bueno, eliminar las redes Wi-Fi, digamos, del caché de su computadora y utilizar contraseñas de autentificación WPA3, que es más segura. WPA2 ya hay conocido, digamos, vulnerabilidades de WPA2, que son métodos de autenticación. El Handshake Key, que vendría a ser como que es un método de autenticación que utiliza WPA2, que es un proceso de autenticación de redes que están configuradas con la autenticación WPA2, permite validar el cliente de la AP y genera claves dinámicas de cifrado. ¿Cómo funciona? Bueno, el cliente genera una, un número aleatorio, ese número aleatorio se llama unknowns, y el vendría a ser el otro, el AP también genera otro número aleatorio llamado snowns. Bueno, con esos dos números aleatorios, digamos, ambos intentan este, validar la contraseña y si se validan, digamos, con esos números aleatorios, el cliente se asocia a la AP. ¿Cuál es el problema? Que en WP2 ya es una vulnerabilidad conocida, ya no es recomendable utilizar WP2 porque ya hay muchos software que permiten averiguar contraseña, porque capturan el handshake, es decir, capturan el proceso de autenticación entre el cliente y el AP, y una vez que lo capturan, comienzan a realizar ataques de fuerza bruta o ataques del diccionario hasta averiguar contraseñas largas y complejas. Es decir, WP2 ya ha sido hackeado y es vulnerable, por lo tanto ya no se utiliza como contraseña de autenticación. ¿Cuáles son las principales amenazas de Wi-Fi? Bueno, tenemos el sniffing que captura el tráfico inalámbrico. Eso es, digamos, lo que nosotros vimos en la clase pasada con lo que es el Wireshark. El Wireshark, digamos, nosotros acá en el Wireshark podemos poner captura, opciones y puedo poner la placa inalámbrica, digamos, como sniffer, es decir, colocar en modo promiscuo la placa inalámbrica y comenzar a capturar paquetes. Esa es una. Eh, el Evil Twin, que es un AP falso con el mismo nombre, es decir, es un AP gemelo, digamos, que el atacante puso, bueno, Café Martínez y el atacante también entró con un access point que se llama Café Martínez. Capaz que ese access point tiene mayor potencia o está ubicado más cerca, digamos, de la víctima y entonces la víctima se va a asociar porque va a tener una mejor señalización del AP falso. Rogue AP, que es un access point no autorizado, esto Rogue AP no es lo mismo que el de Ewil Tewin. O sea, parecen lo mismo, pero no es lo mismo, porque el Ewil Tewin es un AP gemelo que se coloca para que ustedes se registren en ese AP. El Rogue AP es una vulnerabilidad, es un access point que alguien en su red colocó y, digamos, sin las medidas de seguridad. Por ejemplo, hagan de cuenta que una empresa tiene un access point y un empleado llevó otro access point y para conectarse, digamos, a ese access point y bueno, ese access point no tiene contraseña, no tiene ningún método de autenticación, entonces genera una vulnerabilidad este access point, ¿sí? Y bueno, el ataque de desautorización, que ya lo expliqué, que es un ataque que intenta digamos, inundar el medio físico de tal manera que los clientes comienzan a desconectar, porque la idea de este ataque es que cuando los clientes vuelvan a conectarse, capture su trama y, digamos, de esa manera pueda averiguar la contraseña, ¿no? Eh, bueno, por acá les explica el sniffing, que es captura de paquetes, el riesgo es que me pueden robar credenciales como el usuario y la contraseña, puedo tener lectura de tráfico sin cifrar, bueno, y el ejemplo pueden ser, por ejemplo, los Wi-Fi públicos, en donde yo puedo utilizar Wireshark.
digamos, ¿no? Que, digamos, me pueden iniciar qué usuario estoy utilizando, qué contraseña tengo, y pueden hacer captura de inclusive de tráfico HTTP y de tráfico que no está cifrado. El Evil-Te-Win, que es un AP falso, es decir, colocar un AP falso en el Café Martínez, colocar otro AP que también se llame Café Martínez, y bueno, hacer ataques Mind the Middle, que es hombre en el medio, robo de credenciales, eh, y bueno, el Rogue AP, que digamos que es un AP instalado sin autorización dentro de la red, es decir, quizás yo para tener mejor señalización dentro de la oficina de trabajo, digo, bueno, la red, la empresa sí anda, pero yo tiene muy baja señalización el lugar donde yo estoy, entonces yo coloco un repetidor o coloco un AP con la intención de mejorar la intensidad de la señal, pero ese AP, digamos, no tiene firmware actualizado, no tiene autenticación y entonces termina siendo una vulnerabilidad, ¿no? El ataque de desautenticación, que es básicamente enviar trabas para poder desconectar un equipo y hacer una denegación de servicio, y eso va a obligar al cliente a que se intente volver a conectar, digamos, y cuando se vuelva a intentar a conectar, va a capturar el handshake, digamos, la negociación, ¿no? Entre el cliente y el AP, y de esa manera, digamos, voy a capturar la contraseña. Bueno, hay software conocido para hacer este ataque, que es el AirCrack, que este software o esta aplicación la van a encontrar en la distribución del Kali Linux, que digamos es nativa, digamos, puede funcionar y trabajar ahí. Bueno, los ataques de fuerza bruta son los que se utilizan una vez que ustedes capturan el WPA2, porque el WPA2, digamos, yo lo capturo con un sniffer, pero después tengo que aplicarle fuerza bruta para poder averiguar las contraseñas y saber, digamos, o el ataque diccionario para poder averiguar cuál es la contraseña de autenticación. ¿Cuáles son las buenas prácticas de seguridad? Bueno, WPA2 ya dijimos que no se utiliza. Bueno, hay en algunas bibliografías recomiendan utilizar WPA2 de tipo empresarial, pero bueno, yo casualmente no recomiendo utilizarla ni siquiera de tipo empresarial, directamente ir a WPA3, que es un protocolo de seguridad más fuerte, que tiene una autenticación más fuerte y todo lo que circula por la red está cifrado. O sea, por más que me snifeen y capturen paquete, digamos, en el proceso del cliente a la P, por más que me snifeen y me capturen una autenticación WPA3, tiene una técnica de cifrado tan fuerte que ni con fuerza bruta ni con ataque del diccionario la pueden averiguar. Por lo menos hasta ahora no se conoce vulnerabilidad de WPA3. ¿Sí? Entonces, digamos que por más que me capturen o me snifeen la red, no pueden averiguar la contraseña. Otra medida de seguridad es utilizar el protocolo 802.1x, que lo que hace este protocolo es que el cliente, en vez de pedirle al AP, digamos, asociarse al AP, le dice, yo quiero tener acceso, digamos, a Internet. Entonces el AP le dice, bueno, dame el nombre de usuario y una contraseña al cliente. Y el cliente dice, bueno, mi usuario es Omar y la contraseña es 123. Entonces el AP lo que hace es le manda un servidor TACAX o un servidor Radius, es decir, un servidor que tiene, digamos, un servicio que se llama TACAX o un servicio que se llama Radius, entonces, que es una base de datos donde están todos los nombres de usuarios que pueden acceder a la red. Entonces este servidor le dice, sí, déjalo pasar y el AP lo autoriza. ¿Sí? Esto se suele utilizar en empresas muy grandes. Bueno, el Rogue AP, que es, básicamente también se puede separar o VLANizar una red, digamos, en una medida de seguridad, separar con VLAN y poner, digamos, una VLAN de invitados, digamos, para que puedan acceder a la red interna o a los servicios del AP y otras VLAN, digamos, con una autenticación más fuerte, precisamente para que no accedan. La otra opción vendría a ser esta una, esta la segunda, esta la tercera, la VLAN, y la cuarta opción es colocar un controlador. Eh, Esto no es muy conocido, pero hay muchas marcas, no solamente Cisco, sino también Ubiquiti, MikroTik, está TP-Link también, que lo que suelen hacer es, por ejemplo, en una escuela, yo coloco un controlador y en ese controlador coloco los access points, es decir, los access points se loguean a este controlador. ¿Sí? Y el controlador, digamos, es el que maneja, digamos, la configuración, la administración de cada uno de estos access points
y también, digamos, está constantemente monitoreando la seguridad de estos access points. Eso también, digamos, se suele hacer sobre todo cuando la red es muy grande y quieren armar una red mesh. Bueno, el WPA3 les comenté que es hoy, digamos, el protocolo más fuerte, no solamente porque nos asegura una autenticación válida, sino que también nos protege, digamos, la trama o el paquete. La trama vendría a ser, nos protege la trama, porque por más que me en la trama, acuérdense que snifear es muy fácil porque en redes Wi-Fi estoy utilizando el aire como medio compartido. Entonces, snifear simplemente es colocar un Wireshark acá y colocarla a la placa Wi-Fi en modo promiscuo para que comience a snifear todo lo que circula en la red. Bueno, en el WPA2, si me capturan, digamos, la trama de autenticación a través de ataque de fuerza bruta diccionario, me pueden averiguar la contraseña. En WPA3 no todavía, porque WPA3 tiene, digamos, un algoritmo de encriptación más fuerte que es AES o TKIP, que ambos, digamos, por ahora no están vulnerados, ¿no? Entonces WPA3 siempre es mejor. Bueno, el 802.1x, que es lo que yo les comentaba de lo que es cuando yo quiero utilizar un servidor que me autentique. Bueno, la VLAN, que vendría a ser, es una técnica muy utilizada para, primero, dividir los dominios de broadcast y segundo, para poder definir niveles de seguridad, ¿no? Yo puedo tener una VLAN de invitados, en donde inclusive puede estar abierta la VLAN de invitados y darle un tiempo para que se logueen, al access point y utilicen el servicio de Internet, por ejemplo, una universidad, una plaza, y decirle, bueno, logueate, inclusive el logueo puede ser por Facebook, por Twitter, por cualquier red social, y decirle, bueno, te doy una hora para que navegues gratis, y luego de esa hora, digamos, te saco de la red y le doy lugar a otro usuario y tenés una penalidad de una hora, por una hora no vas a poder ingresar, digamos, ¿no? Y generalmente se arma con VLAN, digamos, porque se segmentan, porque las VLAN son subredes lógicas que me segmentan los dominios de broadcast. Entonces yo puedo tener en el mismo access point una red VLAN, por ejemplo, hagamos de cuenta que yo tengo un access point acá, puedo tener una VLAN que sea VLAN 10 invitados, VLAN puedo tener VLAN 20 que sea estudiantes y VLAN 30 que sean profesores. Entonces, digamos que es como si yo en el mismo access point tuviera dividido las redes. Todos los invitados van a estar dentro de la misma red, todos los estudiantes van a estar en su misma VLAN, en misma red, y todos los profesores van a estar en su misma red, que vendría a ser la red de profesores, ¿no? Bueno, otras medidas de seguridad son los WIDS o los WIPS. Bueno, los WIDS significa Wireless Intrusion Detection System, que es un sistema que monitorea la red inalámbrica para detectar actividades sospechosas. Bueno, la idea es que los dispositivos aislados nunca compartan infraestructura. ¿Qué detecta? Bueno, detecta access point falsos, AP no autenticados, ataques de desautorización, sniffing, dispositivos no autorizados. Eh, ejemplos de WIDS, bueno, aparece una AP con el mismo SSID, lo va a detectar y generar una alerta a la administración. Bueno, este es lo más importante del WID, ¿no? Que detecta, digamos, ataques o detecta vulnerabilidades, pero no lo frena, no lo bloquea. ¿Qué hace? Le avisa al administrador. Le dice, mira, vos tenés un AP falso en tu red. O vos tenés, qué sé yo, un ataque de desautorización en tu red. Simplemente lo avisa. Por eso se llama sistema de detección de intrusos, que detecta nada más el WIP. Pero después tenés el WIPS, que es el otro, que no solamente detecta, sino que bloquea. Es decir, cuando hay un ataque, bloquea. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia entre el IDS y el EPS es que este detecta y bloquea. Obviamente, el WIP es mejor, ¿sí? Bueno, acá nos explica el SSID oculto no es una seguridad porque dijimos que el SSID vendría a ser el identificador único de servicio que está configurado en un access point y yo puedo ocultarlo, decir, bueno, yo lo voy a ocultar para que sea más seguro. Bueno, acá lo que nos dice es que no es seguro
que igual puede generar una vulnerabilidad, el SSID sigue viajando por el aire, nada más que no hace broadcast, y entonces se puede capturar fácilmente y de esa manera por ejemplo, este hacker que está acá puede detectar, digamos, nifiando el aire, que la red OMAR está circulando, digamos, por la red. Entonces coloco un access point que también tenga un SSID de OMAR y los usuarios se conectan a la P falso. Es decir, ocultar el SSID no es una garantía de seguridad, digamos. No mejora la seguridad, puede empeorar. Ataques de denegación de servicio. Bueno, también, así como en redes cableadas, también existen ataques de negación de servicio que buscan impedir que los usuarios accedan a la red. La idea clave es no roba datos, interrumpe el servicio. Bueno, uno de esos ataques de negación de servicio que nosotros vimos que es de desautorización, que lo que hace el atacante envía tramas falsas, digamos, y para que los usuarios se desconecten, ¿sí? Y la idea es que, digamos, cuando esos usuarios desconectados se vuelvan a intentar conectar, capturar, digamos, su handshake, es decir, la, la trama de negociación y poder descifrar, digamos, a través de ataque de diccionario de fuerza bruta, qué contraseña tiene. Bueno, también el filtrado, así como existe el encubrimiento SSID, digamos, que ya vimos que no es una solución, también el filtrado de direcciones MAC tampoco podría ser una solución. ¿Por qué? Porque si bien existen access point y router que permiten armar una lista blanca de solamente las MAC que se van a asociar a ese access point, bueno, lamentablemente ya existe software de falsificación de direcciones MAC, por lo tanto, digamos, termina siendo, digamos, tampoco termina siendo seguro, ¿no? Eh, bueno, el 802.1x, que eso ya lo vimos, y bueno, el web, que hoy por hoy, digamos, es una clave compartida que utiliza cifrados seguros y este, el web solo ya ha sido, digamos, ya ha sido hackeado, digamos, ya es vulnerable. Hay aplicaciones como el iCrack que detecta un web y ya prácticamente no se utiliza web porque, digamos, hace mucho tiempo, prácticamente como 5 años que ya es conocida la vulnerabilidad y hay mucho software para detectar eh, claves compartidas web, por lo tanto no se utiliza y en su reemplazo se utiliza WPA2. Que WPA2 PSK, digamos que es una contraseña más, mejor que el WPA, mejor que el WPA, mejor que el web, disculpe, pero digamos también ya existe vulnerabilidad acerca del WPA2, por lo tanto, hoy en día el más seguro es el WPA3, que es más robusto, porque tiene técnicas de encriptación y de autenticación mucho más fuertes, que no se conoce aún su vulnerabilidad. La otra es el 802.1x, que es básicamente darle el control a un servidor Radius o a un servidor TACAC para que nos pida el nombre del usuario y la contraseña, y ese servidor es que autentica, digamos, ¿no? Y el otra es la contraseña W3, la WPA3, que es la más segura, que tiene protección con fuerza bruta, como una encriptación de tipo AES. El cifrado es más fuerte y, bueno, no se conoce vulnerabilidad de WPA3 todavía. Bueno, la evolución de seguridad de Wi-Fi, pasamos de las redes, cuando nació esto, eran abiertas, digamos, sin seguridad, pasamos a web, que se transformó inseguro y también fue vulnerable, a WPA2, que digamos también ya lo hackearon, y hoy en día, digamos, el que queda es WPA3, en modo personal y enterprise. Bueno, esto vendría a ser lo que es la unidad 5, chicos, de redes Wi-Fi. Vamos a la unidad 6. La unidad 6 habla de infraestructura de seguridad de red. Bueno, acá, cuando hablamos de seguridad de red, estamos hablando de muchos componentes que intervienen, digamos, en la infraestructura de seguridad. El más importante es el firewall. Nosotros en este curso vamos a ver la configuración de firewall, eh, digamos, de distintas formas de configuración de firewall, porque no hay, el firewall, digamos, es como está representado acá, es un muro que, digamos, es como un vigilante que tiene la red, como un vigilante que monitorea cada vez que un tráfico quiere ingresar a tu red,
lo monitorea, lo estudia, lo analiza y bueno, lo deja pasar a tu red LAN o lo bloquea, digamos, ¿no? Y bueno, hay distintas formas de configurar firewall. Nosotros vamos a ver algunas. Hoy, si puedo, voy a hacer una práctica de una. Los IDS y los EPS, bueno, hay un router que se pueden configurar en IDS y IPS, que es el mismo concepto que nosotros vimos recién en redes inalámbricas de WIP y WIPs. El IDS, ¿qué es lo que hace? El IDS, digamos, si yo tengo un router con IDS, es decir, si yo tengo este router y este router IDS solamente va a detectar el intruso, es decir, va a entrar el virus a mi red, este router lo va a analizar, ese virus, lo analiza en función del tamaño. El tamaño de una trama es de 64 bytes como mínimo y 1518 como máximo. Entonces, si esa trama, digamos, tiene un tamaño menor que el mínimo o mayor que el máximo, es muy probable que sea un virus. Entonces, el IDS lo que va a hacer es avisarle al administrador, che, te está entrando un virus a tu red y ya el virus entró y ya me infectó toda la red. Pero, bueno, ¿cuál es la ventaja de esto? Ustedes van a decir, bueno, profe, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja es que al toque te detectó que hay un virus que ya ingresó a la red para que vos tomes medidas y hagas aislamiento, cuarentena, bueno, vos verás qué medidas vas a tomar en tu red, digamos, ¿no? Y el IPS no, el IPS, digamos, es un router configurado como IPS que lo que hace, no hace que el virus entre en la red, lo frena, lo frena, no ingresa a la red, ¿sí? Entonces, este vendría a ser solamente detecta el IDS y el IPS bloquea. VPN, que es una red privada virtual que utiliza una red pública para poder transportar datos a través de técnicas, digamos, de seguridad como IPsec, por ejemplo. Bueno, también existen sistemas de monitoreo para poder monitorear, digamos, el funcionamiento de una red. Y bueno, Cisco y hay otros vendors que utilizan, por ejemplo, Syslog o SIEM. Bueno, vamos con Firewall. El concepto es un dispositivo que filtra tráfico según las reglas. Bueno, como yo le mencionaba recién, el firewall, digamos que es un guardia de seguridad que vendría a ser un router. Los routers, en este caso Cisco, se pueden configurar como firewall, o también Cisco tiene su propia línea de firewall, que es el ASA, la línea ASA de Cisco, que permite hacer, digamos, ya viene con firmware de firewall, ¿no? Entonces yo puedo configurar un router común como firewall o puedo comprar una línea ya que es para hacer firewall. Y es básicamente un vigilante que lo que hace es monitorear cada vez que un paquete quiere entrar a tu red, lo monitorea, lo detecta, lo estudia y bueno, decide si pasa, permitir o si lo va a denegar, digamos, ¿no? Va a denegar al paso. Bueno, nosotros esta firewall en este curso se pueden configurar de muchas maneras a nivel de capa de red, nivel de capa de aplicación. Bueno, hay distintos tipos de firewall. Estos firewalls se configuran a través de reglas que se llaman listas de control de acceso. Esas listas de control de acceso pueden ser estándares, que me filtran por IP origen, IP destino, o pueden ser extendidas, que me filtran por IP origen, IP destino, y también por puerto origen y por puerto destino. Arquitecturas de seguridad más comunes, bueno, un firewall, que es un dispositivo perimetral. ¿Por qué le dicen que es un dispositivo perimetral? Porque, bueno, el router, digamos que es un firewall perimetral, me une la WAN, que vendría a ser Internet, con la LAN. Es decir, es el primer dispositivo que va a chequear, digamos, que ingresen paquetes de Internet a tu red LAN. Por eso le decimos perimetral, porque es un perímetro. ¿Sí? Después también existen los firewalls de zonas desmilitarizadas, que eso es básicamente son firewalls que tienen servidores públicos con direcciones IP públicas para que se pueda acceder desde afuera y la tienen en una zona, digamos, que se llama zona desmilitarizada y después tu red LAN ya está militarizada, digamos, ¿no? Es decir, yo desde afuera, desde Internet, puedo acceder a los servidores públicos, pero si quiero acceder a tu red privada, no me va a permitir. Bueno, o va a haber reglas para poder permitir. Eh, bueno, existe el Zero Trust, que vendría a ser nadie, la confianza cero, es decir, todo lo que no está permitido por defecto está denegado, es decir,
Eso debe ser el criterio, ¿no? Si yo quiero permitir que los usuarios ingresen desde afuera, tengo que definir explícitamente qué quiero que hagan los usuarios de afuera, quién va a acceder. eh, y todo lo que yo no defina que esté permitido, por defecto está denegado, ¿no? Bueno, distintos tipos de firewall. Existen firewall de filtrado de paquetes, que puede ser filtrado de capa 3 o capa 4. Bueno, ¿qué hay en la capa 3? La capa 3 hay transporte, que puede ser TCP/UDP. En la capa 4, digamos, en la capa 3, disculpe, está el IP, que puede ser por IP origen o por IP destino. Y en la capa 4 está transporte, que puede ser por TCP/UDP, por puerto TCP o por puerto UDP. El firewall stateful, que vendría a ser que hace un filtrado en función de las conexiones que se realiza en la capa TCP. Bueno, esto funciona con Treasure Key, que vendría a ser el stateful. Cada vez que hay una conexión entre dos computadoras, la computadora 1 y la computadora 2, en la capa de transporte hay un inicio de conexión, es decir, este envía un paquete que se llama SYN, que le dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, ese se llamaría un paquete de SYN. Este enviaría un paquete de tipo ACK. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Y este le enviaría un paquete de tipo SYN ACK. Un gusto, ¿sí? Esto se llama inicio de conexión TCP. Después, bueno, hay transporte y al finalizar, digamos, cuando ya no hay más que enviar, hay una finalización que también es a través del envío de 4 paquetes que son el FIN, el ACK, el FIN y el ACK. Bueno, a través de estos métodos de conexión inicial que es con TCP, se puede hacer, digamos, una configuración de estado, digamos. Después tenemos firewall ya a nivel de proxy, que ya filtrar a nivel de aplicación. Por ejemplo, en tu empresa no querés que los usuarios tengan Facebook, podés hacer un firewall a nivel de proxy. Y los últimos firewall que han aparecido son firewalls de próxima generación, que son avanzados porque me permiten configuraciones de IDS y de IPS para controlar aplicaciones y prevención de amenazas, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de cada uno. Seguramente en algún laboratorio vamos a hacer con estas configuraciones de firewall. Y bueno, todo esto te genera una red más segura, una inspección más profunda, control de aplicaciones, detección de intrusos, prevención avanzada, protección avanzada. Eh, bueno, ¿cómo identificar un firewall? Bueno, básicamente a través de la firewall. eh, bueno, en realidad digamos que esa aplicación que vos querés filtrar utiliza un puerto. Acuérdense siempre que las aplicaciones en una red, todas las aplicaciones tienen esta relación: aplicación, servicio, protocolo y puerto. Por ejemplo, el Facebook utiliza el servicio, un servicio que vendría a ser, no sé, red social o un servicio de red social, el protocolo que vendría a ser el HTTP y un puerto. ¿Sí? Entonces siempre hay relación de una aplicación entre la aplicación, el servicio, el protocolo y el puerto. Entonces nosotros podemos filtrar por puerto para filtrar el Facebook, ¿sí? Para ver qué puerto está utilizando el Facebook y utilizar, digamos, la configuración de un firewall para filtrar por ese puerto. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, a través de la configuración de firewall, que es básicamente nosotros podemos crear una regla. Esas reglas se llaman listas de control de acceso. Ahora vamos a hacer una práctica si tenemos tiempo. Vamos a hacer una lista de control de acceso, que en esa lista de control de acceso vamos a decir explícitamente qué es lo que queremos permitir, porque cuando vamos a configurar un firewall, cuando yo comienzo a configurar un firewall en un router, ni bien coloco la palabra access list, este firewall me dice, todo lo que vos pongas acá está permitido y todo lo que vos no pongas acá está denegado. O sea, ya cuando nosotros vamos a configurar un firewall, hay una regla implícita que me dice, definí explícitamente qué querés dejar pasar. Y todo lo que vos no pongas explícitamente está denegado, ¿sí? Bueno, también podemos hacer inspección de estado, digamos, a través de lo que es el and shake key, que vendría a ser de TCP, filtrado de aplicaciones. Bueno,
Hoy en día, digamos, el que se utiliza mucho es el de próxima generación, porque me permite configurar, digamos, hacer configuraciones avanzadas de firewall, ¿no? Bueno, el IDS, que el IDS dijimos que es un sistema de detección nada más, digamos, detecta ataques pero no bloquea. ¿Cómo lo detecta? Bueno, si yo configuro un router acá y ese router, digamos, está configurado como IDS, lo que va a hacer es cuando venga la trama, genera una copia de esa trama, genera una copia de esa trama y la comienza a analizar. La comienza a analizar a través de qué? A través de parámetros que él considera normales de la trama. Uno de ellos es lo que yo le dije. Una trama tiene que medir como mínimo 64 bytes y como máximo 1518. Si detecta que la trama tiene menor tamaño del mínimo o mayor que el máximo, es muy probablemente sea un malware. Pero ¿cuál es el tema del IDS? Que la trama original ya pasó a la red, ya pasó a la red LAN. Es decir, ya está acá en mi red LAN. Es decir, el virus ya pasó. Pero como se queda detectando y analizando una copia, al toque detecta que ese era un virus y le avisa al administrador, che, te entra un virus, porque yo lo acabo de detectar. O sea, a lo que quiero llegar es que el IDS, digamos, no me genera latencia, pero no es tan seguro porque me termina infectando la red, ¿entiendes? Pero me avisan al toque, digamos que hubo un virus. ¿Cuáles son las ventajas del IDS? Bueno, no afecta el tráfico, por lo tanto, digamos, la red sigue siendo normal y tiene alta visibilidad. ¿Cuál es la desventaja? No bloquea ataques y genera falsos positivos. El IPS, bueno, yo tengo acá estos firewall que están acá, Fortinet, Checkpoint, Cisco, pueden ser configurados como IPS. La diferencia está en que el IPS no genera una copia de la trama, es decir, yo tengo estos equipos acá, viene la trama acá, y el IPS no genera una copia. Analiza esta trama original, la analiza con los parámetros que yo le digo, de menor tamaño del paquete de la trama y mayor tamaño, ¿no? Pero bueno, al analizarlo, al toque va a detectar si es un virus o no, y si es un virus lo va a bloquear, y si no es un virus lo va a dejar pasar. ¿Esto qué hace? Bueno, esto hace que la red sea lenta. Por eso muchas veces los IPS, digamos, no son tan mm, digamos, muy utilizado porque, bueno, te genera una latencia en la red. ¿Por qué? Porque al no trabajar con la copia y hacer una inspección del paquete de la trama original, digamos, te generan una cierta latencia, ¿no? Pero bueno, la ventaja es que es protección activa, la respuesta es automática y la desventaja es que puede bloquear tráfico legítimo, es decir, puede tener falsos positivos y mayor consumo de recursos. Bueno, hay otros dispositivos de seguridad. Bueno, el más conocido es el firewall, el sistema de detección de intrusos, el sistema de prevención de intrusos. Esos son conocidos en cualquier dispositivo de networking y hay marcas como Fortinet, Checkpoint, que tienen distintos tipos de configuraciones para IDS y IPS. Pero también hay otras herramientas que son complementarias que me permiten hacer una configuración avanzada de la red, como por ejemplo el WAF, que es un Web Application Firewall, que protege aplicaciones web, analizando tráfico HTTP de capa 7, puede, digamos, bloquear un ataque de SQL, injection, cuando el atacante intenta acceder a la base de datos con credenciales falsas. Tenemos el Unified Threat Management, que es el UTM, que es un dispositivo que integra múltiples funciones de secuencia en un solo equipo. Un ejemplo puede ser una empresa pequeña que usa un UTM para firewall, antivirus y filtrado web en una sola solución. SIEM, que son los Security Information and Event Management, que es un sistema que recopila y analiza logs para detectar incidentes de seguridad. Ejemplo, bueno, detecta múltiples intentos fallidos de login desde una IP y genera una alerta de posible ataque. El DLP, que es un Data Loss Prevention, que evita fugas de información sensible fuera de la organización. Un ejemplo, bloquea el envío de datos confidenciales. El SQL Inject, bueno, este vendría a ser un ataque SQL Injection y un ataque, digamos, de scripting.
Todos estos son complementarios, es decir, trabajan con firewall, trabajan con IPS y trabajan con IDS. Y lo que hacen es mejorar tu red, obviamente. Servicios de seguridad. Bueno, tenemos mecanismos que protejan la información y garantizan las comunicaciones seguras. Eso incluye la autenticación, es decir, tu autenticación tiene que ser fuerte. Es decir, si es una autenticación, digamos, multifactor, digamos, mejor, es decir, que te autentiques, digamos, con un usuario y una contraseña y además con un dispositivo que puede ser tu celular, por ejemplo. Confidencialidad, que lo que hace es básicamente, digamos, asegurarte que solamente vos tengas acceso a la información, y eso se puede hacer a través de VPN. Integridad a través de algoritmos hash, que es básicamente chequear que la trama no ha sido alterada en la red, y eso se hace con algoritmos hash. Algunas de esas conocidas son SH2 o SH3, y el no repudio, que se hace con firma digital. Bueno, el concepto de ACL, que es una regla que se configura en un firewall y que deja pasar, es decir, permite o deniega un paquete, ya sea por IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Bueno, ACLs, existen dos ACLs, que son la ACL estándar, que filtran IP por IP origen y por IP destino, y la ACL extendida, que filtran por IP origen, IP destino, puerto origen o puerto destino, puerto TCP o puerto UDP. Bueno, después ya comenzamos a ver algunos protocolos que, digamos, mejoran la seguridad, el funcionamiento de la red, como por ejemplo el SNMP, que es el Simple Network Management Protocol, que es utilizado para monitorear dispositivos de red como switch, router y servidores, digamos, que eh, no monitorean, digamos, ataques, sino monitorean configuraciones de router, información de red sensible, digamos, ¿no? El SNMPA, bueno, hay muchos software por ejemplo, este software de monitoreo que NMS utiliza SNMP para monitorear router y switch y poder avisarme, digamos, algún, no sé, consumo de recursos inusual en un router o consumo de recursos inusual en un switch. El NetFlow, que analiza el tráfico en tiempo real, es una tecnología que permite recolectar y analizar información del tráfico que circula por la red. Digamos, puede capturar tráfico de switch y de router, puede agrupar IP origen, destino, puerto, protocolo. Bueno, NetFlow digamos, puede ser un software que está trabajando en un servidor en la red, eh, detecta consumo de red, identifica IP que genera tráfico excesivo, detecta aplicaciones de streaming, descargas. Bueno, hay un software que se llama NetFlow y hay software que son NetFlow, pero tienen otro nombre, ¿no? La ventaja es que permiten mayor visibilidad de tráfico, detección de anomalías y optimización de ancho de banda. El NTP, que es un protocolo de tiempo real, que lo vamos a configurar en los routers y en los switch Cisco, porque el NTP lo que hace es sincronizar los switch y los routers, que nosotros los definimos como clientes, con algún servidor NTP que está en la nube, en Internet. Que ese servidor NTP me va a dar el uso horario. Entonces, los switch y los routers se van a configurar en ese uso horario. ¿Por qué es importante tener el uso horario? Porque hay algunas aplicaciones que no funcionan si no tenés bien el reloj. De hecho, el navegador que tienen en su PC, el Chrome o el Firefox, no va a funcionar si no tienen el reloj adecuado. ¿Sí? Entonces, el NTP es muy importante tenerlo, digamos, sincronizado, digamos, ¿no? Y además, todos los switch y los routers registran log, que son archivos de eventos, y esos eventos se sincronizan por el tiempo. Entonces te dice, el 6 de abril a las 20:35 hubo un intento de inicio de sesión en tal dispositivo. Todo eso tiene que estar sincronizado, ¿no? Porque si no, esto no me daría, digamos, el uso horario correcto. Los servidores syslog, que son servidores que centralizan y almacenan logs enviados por firewall, switch, router, servidores. ¿Qué son los logs? Son archivos, digamos, de eventos que se suceden en la red, y esos eventos, en vez de tenerlos en el switch o en el router, se van a reportar o se van a centralizar en un servidor syslog. Los dispositivos generan log de eventos, envían los logs a un servidor central y el administrador analiza y monitorea los registros recibidos. Es decir,
En algún momento del día, el administrador se siente en el servidor syslog y comienza a ver qué eventos sucedieron en la red y puede tomar medidas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Centralización de log, análisis en tiempo real, cumplimiento de auditoría. Bueno, los servidores AAA, donde la primera A significa autenticación, la segunda A significa autorización y la tercera A significa auditoría. Estos son routers también que se configuran, digamos, con la AAA. Entonces, cuando un usuario viene, funciona la primera A, autenticación. ¿Quién sos vos? Bueno, yo soy Omar, mi contraseña es 123. Entonces ya me autenticó. Bueno, este router compara, digamos, con su base de datos si es que existe un usuario Omar y la contraseña 123. Listo, lo dejo pasar. Y ahí entra el funcionamiento de la segunda A. Eh, Entra el usuario Omar al servidor de facturación a ver las facturas, digamos, del día. Bueno, eso audita la segunda A. ¿A dónde entró? ¿A qué recurso accedió a la red? ¿Sí? Esa vendría a ser la autorización. No, disculpe, la primera A es autenticación, me equivoqué. La segunda A es autorización, es decir, ya en la autorización el router chequea con esta base de datos para ver si el usuario existe el usuario MAI y la contraseña 123 lo autoriza. Y la tercera A es auditoría que verifica a qué recursos de la red ingresaste, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener estos servidores AAA? Que, bueno, nos permite una centralización del control de acceso, una gestión de privilegios y permisos y una auditoría de actividad del usuario. Bueno, y las VPN, que básicamente es una tecnología que permite crear conexiones seguras a través de una red pública. Es un túnel cifrado que protege transmisión de datos. ¿Cómo funciona? Bueno, el dispositivo cliente inicia una conexión, establece un túnel cifrado con el servidor y los datos viajan cifrados y protegidos y privados. Bueno, Cisco permite hacer VPN entre dos routers. Yo tengo un router en, en Córdoba, otro router en Buenos Aires, puedo hacer VPN, digamos, de router a router, y utilizar Internet como medio, digamos, público, ¿no? Mm, Bueno, eso vendría a ser, chicos, la unidad 6. Vamos a ver la unidad 7 y ya hacemos algo de práctica. Bueno, la unidad 7 es sistema operativo Wito. Esta unidad es muy densa, digamos, porque habla, bueno, primero una historia de lo que vendría a ser los sistemas operativos. Nace con Windows 95, 98, en donde la seguridad era casi inexistente. Después pasamos por el Windows XP, en donde se hace más popular. Es vulnerable a malware. El Windows 7 que mejora la estabilidad. Bueno, acá introduce controles de usuarios. El Windows 10 que digamos que tiene el Windows Defender integrado y las actualizaciones son automáticas. El Windows 11 que utiliza TPM2, que es un chipset de seguridad, es decir, su placa madre tiene un chipset de TPM que refuerza la seguridad del sistema operativo y el Security Bot, que es lo que está en la BIOS, ¿no? De la computadora. Eh, bueno, L- Obviamente esta evolución, digamos, siempre fue para darle mayor seguridad y pasamos de un entorno casi inseguro a un entorno sandbox, que, bueno, sandbox lo tienen los Windows Enterprise, que los sandbox son entornos de prueba. Entonces, yo puedo habilitar el sandbox en Windows y probar un controlador, un driver, por ejemplo, pero vuelvo a repetir, solamente lo tienen en las versiones Enterprise de Windows, ¿no? Las vulnerabilidades de Windows. Bueno, tenemos los ataques de negación de servicio, que básicamente te anulan un servidor web al saturarlo con tráfico falso, o ataques de bootnet, el ransomware que cifra archivos y pide rescate para liberarlos, como el ransomware, el phishing, que son correos o web falsos que roban las contraseñas, exploit, exploit del día cero, bueno, que aprovechan las vulnerabilidades no parchadas, ¿no? Alguien publica una vulnerabilidad de Windows y alguien se aprovecha de esa vulnerabilidad hasta que salga el parche.
Entonces, ¿cómo proteger Windows 11? Bueno, actualizar con regularidad, instalar los parches de seguridad, activar el Windows Defender, usar autenticación multifactor, habilitar el Security Bot en el BIOS, proteger tus contraseñas. Eh, Arquitectura y operaciones de Windows. Bueno, entre las principales tenemos, bueno, tenemos las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones que funcionan en modo usuario, porque nosotros tenemos el Word, qué sé yo, el Excel, todo, en una capa de aplicación donde están los programas del usuario. Eh, esas aplicaciones no se comunican con el kernel. Digamos que el kernel vendría a ser el corazón del sistema operativo. Eh, no se comunica por una cuestión de seguridad, sino que lo hacen a través de lo que se llaman las Syscall o API. Estas Syscall API son las que vinculan la aplicación con el kernel del Windows, ¿no? Que es un puente entre lo que es la aplicación y el kernel de Windows. Bueno, entonces acá tenemos buenas prácticas, desinstalar API innecesarias que reduce la superficie de ataque, administrar usuarios, asigna privilegios mínimos necesarios, revisar actividades, analizar eventos y detectar anomalías. Para eso tenemos el administrador de tareas, el Event Viewer, el PowerShell y el Windows Defender. Desinstalar aplicaciones innecesarias porque te pueden generar y ampliar el vector de ataque y administrar los usuarios, es decir, tener un perfil de usuario definido en Windows. Capa de abstracción de hardware. Bueno, la capa de abstracción de hardware, digamos, es una capa que me abstrae, digamos, el hardware con el kernel. Es decir, tampoco el kernel se comunica. ¿Qué era el kernel? Era el código del sistema operativo. Vendría a ser, digamos, el intérprete, ¿no? Y el kernel tampoco se comunica con el hardware, sino es a través de la CAL, que la CAL es la capa de abstracción de hardware, que lo que hace es traduce comandos al sistema operativo, es decir, traduce comandos, digamos, del modo kernel a un modo de bajo nivel para que el hardware lo pueda interpretar, gestiona interrupciones y acceso a dispositivos y ofrece compatibilidad con diferentes tipos. ¿Cuáles son los beneficios que nos da esta capa de abstracción de hardware? Independencia del hardware, es decir, el hardware no tiene vinculación ni con el kernel ni con el software. Optimización del rendimiento. La capa de abstracción de hardware facilita la comunicación entre el software y el hardware, garantizando la compatibilidad y rendimiento del sistema. Bueno, Windows tiene dos modos de trabajo. Bueno, Linux también lo tiene. El modo usuario y el modo kernel. Para que ustedes tengan una idea de cómo funciona, ustedes están sentados acá, están mirando el monitor y el monitor está trabajando en modo usuario. Y ese modo usuario se comunica luego con el modo kernel. Pero el modo usuario no tiene acceso al hardware. El modo usuario se ejecutan las aplicaciones que nosotros estamos viendo con los permisos limitados para proteger el sistema. El modo kernel, digamos, ya es un nivel más privilegiado en donde es independiente del hardware. Acá se encuentran los drivers estandarizados y me permite hacer optimización del riesgo, de un riesgo más controlado, ¿no? Eh, el kernel, sí, el kernel, digamos, de Windows se llama, digamos, en el modo kernel de Windows aparecen muchos subsistemas que, bueno, algunos subsistemas tienen que ver con los drivers, otros subsistemas con los procesos, otros subsistemas con los servicios. Bueno, el modo kernel, digamos, está compuesto por muchos subsistemas. Sistema de archivo de Windows, bueno, tenemos NTFS, que es más seguro y es sobre, digamos, el sistema operativo que se recomienda utilizar porque tiene mejor organización de datos, mayor seguridad, mayor integridad. Y después tiene el FAT 32. ¿Y para qué lo tiene, profe, el FAT 32? Por compatibilidad, más que nada por compatibilidad. Pero obviamente el sistema de archivo nativo de Windows es NTFS porque me permite hacer mayor direccionamiento de espacio en disco, mejor organización de trabajo y es mayor, más seguro, digamos, ¿no? El FAT 32 lo tiene por compatibilidad. Flujo de datos alternativo de Windows. Bueno, el flujo de datos alternativo de Windows son un método para esconder información adicional de un archivo. Bueno, nosotros en Windows tenemos archivos, por ejemplo, flujo.txt. Ese es el archivo que nosotros vemos acá en la carpeta. Acá vemos un archivo, pero Windows no solamente maneja este archivo o el nombre de este archivo,
sino que hay un conjunto de metadatos de este archivo que es oculto para nosotros. Es decir, cada archivo tiene un conjunto de metadatos y eso se llama flujo de datos alternativo de Windows. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque hay servicios de Windows que nos permite a través de su flujo alternativo encontrar información de ese archivo. Es decir, ¿qué es el flujo alternativo? Son metadatos de archivos ocultos para el usuario que le dan información a Windows sobre ese archivo. No sé si me entienden. Bueno, eh, es importante conocer el proceso de arranque de Windows. Bueno, cuando ustedes prenden la computadora hay un programa que se llama POST que sale a hacer reconocimiento de hardware. Después pasa la BIOS que, digamos, busca el dispositivo de arranque según el orden de configuración, ya sea en la BIOS o en la UEFI. Luego se carga el bootloader, que carga el Windows Boot Manager desde la partición EFI del sistema. Luego se carga el kernel, es decir, el Boot Manager carga el kernel y el archivo de capa de abstracción de hardware en memoria. Luego se inicia los servicios críticos y los drivers esenciales. Luego hay inicio de sesión donde se cargan los servicios de usuario, el perfil de usuario y se prepara el entorno gráfico y el escritorio cargado. Bueno, ¿cuáles son las protecciones en este proceso de arranque? Security Bot, que es básicamente verifica la firma digital del bootloader y evita código malicioso. El TPM, que almacena claves criptográficas para validar la integridad del sistema. Bueno, y vuelvo a repetir, el TPM es un chipset de la placa madre. Hay placa madre que lo tienen, hay placa madre que no. Y si hay placas madre que lo tienen, obviamente optimiza mejor la seguridad de Windows. El BitLocker, que desencripta sistemas solo si el arranque es confiable, y el WinDefender, que protege archivos críticos de la primera fase de arranque. Proceso de apagado de Windows, bueno, también existe, digamos, un aviso. Windows avisa a las aplicaciones y procesos que el sistema se está apagando. Existe digamos, una detención de los servicios. Luego existe un cierre de sesión del usuario actual y una sincronización y grabado, es decir, datos de configuraciones finales se graban en el disco y el apagado. Bueno, procesos, subprocesos y servicios. Todas las aplicaciones que nosotros utilizamos en Windows están vinculadas con múltiples procesos. Esos procesos tienen muchos subprocesos y también existen servicios que corren, digamos, en segundo plano en Windows. Bueno, acá nos dicen qué son los procesos. Es un programa en ejecución con recursos propios, memoria y archivos. Es decir, cada vez que corre una aplicación, activa muchos procesos. Cada uno de esos procesos me consume recursos, memoria y recursos, ¿no? A su vez, esos subprocesos pueden tener subprocesos, digamos que son hilos de ejecución del proceso, o thread. Y también existen servicios que son servicios que se corren en segundo plano y que gestionan las funciones esenciales del sistema operativo Windows. Asignación de memoria y controladores de Windows. Windows administra memoria y los controladores para garantizar la estabilidad, rendimiento y seguridad del sistema. Bueno, gestión de memoria significa que Windows gestiona la memoria virtual, que acuérdense que la memoria virtual es una porción del disco rígido para ampliar la memoria RAM, la paginación, el espacio del kernel y el aislamiento del proceso. También gestiona los controladores, que vendrían a ser los drivers que permiten comunicar al kernel con el hardware y los riesgos de seguridad, digamos, a través de, de protección de memoria. El registro de Windows, bueno, el registro de Windows vendría a ser el corazón del sistema operativo. Está compuesto por 4 claves, que no, acá, no, sí, está bien. El HK Class Root, que contiene, digamos, asociaciones de archivos y con extensiones, es decir, me dice un archivo Word es de extensión doc, un archivo Excel es de extensión XL, un archivo PowerPoint es de extensión PPT, el HK Current User, donde están todos los usuarios del sistema, el HK Local Machine, que contiene las configuraciones del sistema, es decir, el hardware, los drivers, el HK User, donde se encuentra el usuario actual del sistema, ¿no?
Bueno, y este es el registro de Windows. No modificar sin conocimiento. Se puede modificar el registro de Windows. Bueno, hay mucha práctica en esto y seguramente vamos a ver la práctica, ¿no? Porque Windows, obviamente, todo, casi la mayoría maneja Windows y vamos a hacer mucha práctica de esto. Hay comandos para ver el registro. Bueno, y acá nos dice algunas cosas que son importantes, como no modificar sin conocimiento del registro, porque pueden pincharlo, digamos, al registro. Analizar claves claro, regedit es uno, digamos, ¿no? Regedit, realizar backup del registro, evitar claves sospechosas. El registro es crítico para el funcionamiento y la seguridad de Windows. Configuración y monitoreo de Windows. Eh, bueno, hay cosas que Windows tienen que estar, que tienen que ver con el mantenimiento de Windows, ¿no? Windows ofrece diversas herramientas para poder hacer que el sistema operativo funcione correctamente. Por ejemplo, en mantenimiento, no, tiene herramientas para liberación de espacio en disco, para hacer defragmentación y optimizar unidades, para solución de problemas. Para configuraciones avanzadas tiene, digamos, herramientas para administración de dispositivos o configuración avanzada de sistema. Para política de grupo con gpd.msc. En seguridad tenemos el firewall de Windows, Windows Defender, una herramienta de restauración del sistema. Para monitoreo del sistema tenemos administrador de tarea, monitor de recursos, visor de eventos. Es decir, hay muchas herramientas de Windows para hacer mantenimiento. Usuarios y dominios locales. Permite gestionar usuarios, grupos y dominios en un equipo de red local. Bueno, el usuario, básicamente definir un perfil de usuario para cada uno de los usuarios que van a utilizar el sistema operativo. Grupo es para agrupar usuarios y dominio es cuando estamos trabajando en un controlador, digamos, un controlador de dominio, es decir, con Active Directory. Bueno, cuando nosotros creamos usuarios, tener en cuenta estas buenas prácticas, usar contraseñas fuertes, revisar permisos regularmente, controlar miembros del grupo y eliminar cuentas inactivas. La gestión adecuada de usuarios y dominios fortalece la seguridad y el control de entornos locales y de red. El CLI, el PowerShell de Windows, bueno, esto es muy importante acá porque muchas veces me dicen el CLI es lo mismo que el PowerShell. Bueno, visualmente es lo mismo, pero el CLI está más referido a comandos que yo puedo ejecutar en Windows y el PowerShell a objetos que puedo trabajar en Windows. Bueno, el CLI ejecuta comandos básicos del sistema, gestiona archivos y directorios, administra la configuración de red, ejecuta script, por ejemplo, un dir. El PowerShell automatiza tareas avanzadas, administra sistemas servidores, accede a sistemas de Windows, digamos, y ejecutar el PowerShell. Sí, digamos, en Windows vos para entrar al CLI utilizas el CMD y para utilizar el PowerShell colocas PowerShell. Fíjate que los dos son iguales. Yo pongo acá CMD y entro a el CMD. Y si coloco PowerShell, entro a Windows PowerShell, que parece en el entorno gráfico igual, pero no. Este es más poderoso. El PowerShell es más que nada para armar script y gestionar objetos de Windows, ¿no? Instrumentación de administración de Windows. Windows Management Instrumentation permite WMI, permite acceder a información del sistema y gestionar las configuraciones de forma pragmática. ¿Qué es el WMI? Es una tecnología de Microsoft para monitorear y gestión del sistema. ¿Qué permite hacer? Permite obtener información detallada del hardware, supervisión de procesos y servicios, consultar log y eventos, configurar parámetros del sistema. ¿Cómo se accede? A través de CMDLET o PowerShell, uso de script y protocolos como DCOM o APICOM, ¿sí? El comando net, bueno, el comando net es un comando muy conocido para trabajar en modo CMD, digamos, con usuarios, permite net user me permite crear un usuario, net grupo me permite crear un grupo, net share me permite compartir un recurso, net star me permite controlar el sistema, eh, administración de tareas y monitor de recursos, bueno, estos son herramientas que tiene Windows, el administrador de tareas, digamos, me permite monitorear qué tarea está realizando un usuario, el administrador de recursos me permite monitorear el uso de los recursos de una aplicación, detectar cuello de botella, permite ver los detalles de los procesos, servicios y módulos. Bueno, hay una versión de Windows que es más segura, que es para entorno empresarial, que es la Windows Server, ¿sí? Que es una plataforma
más robusta que el Windows común, porque el Windows común que nosotros utilizamos es la línea standalone, de la línea Home, y obviamente si vamos a trabajar ya a nivel de empresa, existe un Windows mucho más robusto que es el Windows Server. Bueno, existen distintas versiones de Windows Server, 2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2008 R2. ¿Qué es? Es un sistema operativo servidor diseñado para gestionar, proveer servicios a usuarios e equipos en una red. Bueno, digamos ya para trabajar a nivel de redes. ¿Qué servicios puedo, qué puedo hacer? Digamos, puedo administrar usuarios, gestionar servicios como DNS, DHCP, FTP, almacenar y compartir archivos e impresoras, ejecutar aplicaciones y máquinas virtuales, proporcionar seguridad y copia de seguridad y políticas. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, la Active Directory, servicios de red, virtualización, almacenamiento, seguridad y políticas. Bueno, acá hay una diferencia, obviamente, cuando hablamos de Windows Server, estamos hablando de un servidor, de una red, y cuando hablamos de Windows 11, estamos hablando de un sistema operativo, de una PC, digamos, ¿no? Eh, bueno, la seguridad de Windows Server, digamos, Windows Server ofrece múltiples capas de seguridad para proteger los datos y aplicaciones y recursos críticos de la red empresarial. Obviamente, hacer un sistema operativo para redes tiene una seguridad más robusta, tiene una administración más segura, basada en Active Directory, una administración remota basada en PowerShell, tiene cifrados, protección de datos, copias de seguridad, recuperación del sistema, seguridad a nivel de red, un firewall más avanzado, segmentación de VLAN, VPN, monitoreo y detección, auditoría de registros centralizados, alertas en tiempo real, bueno, es mucho más seguro, ¿no? En cambio, en Windows 11, bueno, tiene TPM, que bueno, esto está asociado con el hardware y la placa madre para poder, digamos, encriptar datos dentro de Windows, eh, protección anti-malware, que vendría a ser un Microsoft Defender, seguridad de identidad, digamos, a través de sistemas biométricos, protección a través de firewall, el comando netstat, digamos que es un comando que se utiliza para ver, permite ver las conexiones activas. Este comando nos permite ver cuáles son los puertos abiertos que tenemos en nuestro sistema operativo, verifica las conexiones activas, analiza puertos abiertos y detecta conexiones sospechosas o no autorizadas. Tiene, bueno, el netstat puede ir con distintos parámetros. El parámetro AN muestra puertos abiertos en detalle, el "-r" muestra la tabla de enrutamiento, el "-b" muestra procesos que utilizan los puertos. ¿En qué usarlos? Bueno, en detectar conexiones sospechosas, solucionar problemas de red. eh, bueno, y acá tenemos algunos ejemplos de uso. El visor de eventos, bueno, es una herramienta de Windows que sirve para revisar los logs, los eventos del sistema, analizar errores, advertencias de información, diagnosticar problemas y detectar anomalías. Los tipos de registro, pues, digamos, el visor de eventos me puede dar eventos de aplicaciones, eventos de sistema y eventos de seguridad. Bueno, se accede, digamos, a través del Event MSC, Event WR MSC, y me permite filtrar eventos por nivel, por fecha, por fuente, y me permite hacer interpretación de cada uno de esos eventos. Administrador de actualizaciones, bueno, ¿qué es? Básicamente instalar las correcciones de seguridad, es decir, mejorar el rendimiento y la estabilidad, siempre tener el sistema operativo actualizado es una medida de seguridad. Existen actualizaciones de seguridad para, digamos, proteger vulnerabilidades y para hacer actualizaciones acumulativas. Eh, ¿Cómo administrarla? Bueno, eh, en configuración Windows tenemos el update, que es para poder gestionar, digamos, la actualización del sistema operativo. Bueno, unas buenas prácticas es revisar diariamente, digamos, actualizaciones para parchar vulnerabilidades o bugs de seguridad que tenga Windows. Políticas de seguridad local. Bueno, las políticas de seguridad local son configuraciones para proteger el equipo, controlar permisos de usuario y definir reglas de seguridad en Windows. ¿Qué son y por qué son importantes? Porque permiten proteger contra accesos indebidos, definen permisos y restricciones locales, aseguran el cumplimiento de políticas. Existen políticas a nivel de cuenta o políticas a nivel local que permite, digamos, eh,
definir políticas de seguridad, auditoría y acceso. Bueno, también a través de sexpol.msc accedo a estas políticas de seguridad local. Buenas recomendaciones prácticas es establecer contraseñas seguras, auditar el acceso y actividades y bloquear equipos. El Windows Defender, bueno, que es un antivirus que viene integrado, que ofrece protección en tiempo real contra virus, malware, spyware, amenazas en línea, vulnerabilidades del sistema. ¿Qué es y para qué sirve? Es un antivirus gratuito y preinstalado, digamos, ofrece protección en tiempo real, eh, pero no es suficiente, ¿no? Digamos, solo este antivirus no es suficiente, digamos. Eh, bueno, el firewall de Windows, bueno, es, digamos, una capa de protección de red integrada, controla las conexiones entrantes y salientes y bloquea amenazas de acceso no autorizado. Reglas y configuración, configurar reglas de entrada y salida, permite bloquear aplicaciones y puertos, define conexiones por programa, digamos, eh, y por puerto. ¿Cómo funciona? Monitoreo el tráfico de red, evalúa las reglas de seguridad definidas y permite correcciones seguras o bloqueos. Bueno, existen distintos tipos de perfiles de firewall, doméstico, público, privado. Eh, Principales ataques de Windows, bueno, malware, que ya vimos que son código malicioso que me permite, bueno, en este caso, dañar el sistema o encriptar la información del sistema. El phishing, que digamos es un engaño para robar las credenciales. Los ataques de fuerza bruta son ataques que se realizan para averiguar las contraseñas, digamos, de un servicio. Exploit, que me permite explotar vulnerabilidades de Windows. Y bueno, la seguridad de Windows 11 depende más que nada de la prevención, la actualización y el monitoreo constante. Para eso tenemos herramientas como Windows Defender, el firewall de Windows, las actualizaciones automáticas y bueno, nada más. Quería hacer algo de práctica, digamos, y vamos a hacer algo con la IA. Eh, la IA nos sirve para poder ampliar nuestros conocimientos y nosotros vimos que la IA la podemos utilizar como un compañero de estudio, un compañero de trabajo, un asistente de conocimiento o también de investigación. Como nosotros ahora estamos viendo firewall, se me ocurre pedirle a la IA que me dé un caso de un firewall, ¿no? Es decir, estoy trabajando con firewall, es decir, primero le doy el contacto con firewall y quiero que me generes un trabajo práctico, un trabajo práctico de configuración de firewall en router Cisco. Vamos a configurar una ACL estándar, que acuérdense que la ACL estándar son listas de control de acceso, que son reglas que tiene un firewall para filtrar por IP origen o IP destino, en un router que tiene dos LAN, LAN 1 y LAN 2. Dame el trabajo práctico. Práctico, las configuraciones para que las realice en un packet trace al laboratorio. Bueno, como pueden ver, eso es lo que yo le pido a la IA. Acuérdense que la forma de trabajar con una IA es forma reactiva, que esta es la forma reactiva, y después también tenemos la otra forma que es con el promo invertido, que nosotros ya vimos algo de eso, que es, digamos, cuando la IA, le decimos a la IA que nos pregunte, ¿no? Para poder indagar acerca de un tema. Y bueno, como pueden ver, me arma el trabajo práctico. Me dice que hay un router, dos switch, dos PC. Tengo dos redes, la LAN 1 que está con 1.0, la LAN 2 con 2.0, los números de IP de la PC y las configuraciones del router, las configuraciones de la CL. Bueno, en este caso, fíjense que me dice que yo creé un access list, le coloco un número al access list
Acá ya estaría configurando el firewall. Le coloco un número al access list. Deniego que la red 192, o en este caso el host 192.168.1.10, es decir, estoy denegando en este router este número de IP y luego le estoy diciendo que todo lo demás está permitido. Y por último, tengo que aplicar esa ACL, esa lista, esa regla la tengo que aplicar en alguna interfaz para que, digamos, haga ese control, ¿no? Y bueno, me paro en la interfaz Gigabit 01 y le digo IP Access Group 10 de tipo O, es decir, O vendría a ser de salida. O sea, qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a configurar un firewall que va a tener un router y va a tener acá una red, un switch y va a tener una PC. Acá va a tener un switch y otra PC. Obviamente esta va a tener con número de IP y esta va a estar con número de IP. Inicialmente se va a poder hacer PIN de acá a acá, es decir, va a tener conectividad. Pero luego vamos a configurar un firewall acá con un ACL, que es una regla que va a decir que todo lo que venga de acá no entre a esta red. O sea, no lo deje pasar. ¿Me entienden? Bueno, lo hacemos acá en Packet 3 un ratito. Son 5 minutos más, chicos. De esto también hay mucha práctica y bueno, la práctica se los voy a pasar yo a ustedes, digamos, grabada, ¿no? De estas 3 unidades. ¿Eh? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Acá está. ¿Va? No es esta. Bueno, tenemos el router, entonces tenemos un switch acá, una PC acá, tenemos un switch acá, una PC acá, y vamos a configurar un 1941 acá. Conectamos la placa de red de esta PC con este switch, con puerto del switch, y este puerto del switch con el Gigabit 00 de este router. Esta placa de red va con esta interfaz del switch y esta interfaz del switch va con esta placa Gigabit 01. Entonces ahora le configuramos el número de IP acá, que vendría a ser los números de IP que me dice acá, estos números de IP, 1.10 y 2.10. Entonces acá le decimos desktop 192.168.1.10, ¿no? 168.1.10. Con máscara predeterminada, default gateway 192.168.1.1. Y acá esta le configuro 192.168.2.10, es decir, pertenece a otra red. Con máscara y default gateway 192.168.2.1. Entonces ahora tengo que entrar a configurar las interfaces de este router. Eso, digamos, en este router yo tengo que entrar en modo comando y bueno, acá coloco enable. Esto yo lo voy a explicar bien, digamos, en la parte práctica, de que son las formas de configuración de un router en Cisco, ¿no? Configure terminal y acá me paro en la interfase Gigabit 00, que es la primera, Gigabit 00, y acá le digo que la IP de esa interfaz es la 192.168.1.1, con máscara 255, 255, 255, 0, y hago un no shutdown para activarla porque las interfaces de un router por defecto están apagadas.
Entonces luego me tengo que parar en la 01. Le pongo interfase gigabit 0/1 y ahí le doy IP address 192.168.2.1 con 255, 255, 255, 0 y hago el no shutdown y ya estaría. ¿Sí? Esta red ya estaría armada. ¿Sí? Tengo que hacer varias veces en modo real time y modo simulación para que todo quede en verde y que todo esté en verde. Y una vez que todo esté en verde, yo tendría que poder hacer pin de esta red, digamos de esta PC, tendría que poder hacer pin al 192.168.210, que vendría a ser la otra PC que está en la otra red. Porque estas son dos redes, digamos, ¿no? Fíjense que ya tengo conectividad, ya estoy haciendo pin. Es decir, pin, acuérdense que es un comando que verifica la conectividad de esta PC con esta PC. Pero ahora yo lo que quiero es configurar en un firewall que va a tener un ACL, que es una regla que va a decir que los usuarios de esta PC no tengan acceso a esta red. Entonces, ¿cómo hago? Me voy acá, configuro un access list 10, deniego a la PC 192.168.1.10, es decir, ahí le estoy diciendo, crea una lista de control de acceso número 10 que deniega al usuario 192.168.1.10. Y luego, acuérdense que cuando yo creo access list, tengo que decir que todo lo demás está permitido. Permit any. Todo lo demás está permitido. Tiene que ser así. ¿Sí? Porque yo tengo que decir explícitamente qué es lo que voy a denegar y luego le tengo que decir que todo lo demás esté permitido. Ahora ya creé la regla. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicarla a la regla. ¿Y dónde la vamos a aplicar? En esta interfase, la Gigabit 01, porque es una ACL estándar y las ACL estándar se aplican más cerca posible del destino que yo quiero filtrar. Entonces me tengo que parar en interfase Gigabit 01 y ahí le tengo que decir IP access group 10 de tipo out, como está acá. Como me dice acá, mm, no, ¿dónde está la aplicación? Acá está. ¿Ve? Me paro en esta interfaz y le digo de tipo out. Entonces ahí, enter, en, y bueno, hay un comando que para ver si es que este router tiene algún firewall, y bueno, me muestra cuál es el firewall que tiene. Bueno, entonces ahora yo voy a intentar hacer el pin y fíjese que me dice destino reachable. ¿Sí? Ya no hay conectividad. Ya me está diciendo destino unreachable. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que esta PC intenta, digamos, arma la trama. La trama va, digamos, hasta acá, hasta el router. Y el router, cuando quiere ingresar para entrar a esta red, lo analiza, lo compara con la regla y dice que el usuario de este número de IP no puede ingresar a esa red, está denegado, entonces no lo deja pasar. Y le dice, no, señor, usted lo pasa. Y ya acabamos de configurar un firewall de una manera muy sencilla. Eh, sí hay práctica, chicos, para hacer esto y obviamente no, lo voy a preparar, digamos, a los laboratorios de la unidad 5. A ver, no sé si la unidad 5 tiene, debe tener la unidad 5 laboratorios, pero se los voy a preparar y se los voy a grabar. Ah, no tiene bien. Acá tiene un packet trace en la unidad 5. La unidad 6, la unidad 6 no tiene y la unidad 7 sí tiene muchos. Tiene muchos laboratorios. La unidad 7 tiene acá laboratorio, ¿ves? Esos laboratorios son los que yo le preparo, digamos, como les preparé la clase anterior. Bueno, en este caso, Miguel, yo le estoy diciendo que esta PC de este número de IP no puede acceder. Si tendrías otra PC, digamos, tendrías que crear otra regla acá con el número de IP de esta PC.
¿Entendés? La otra opción es que en vez de configurar el número de IP de la PC, como yo hice acá, fíjate, yo configuro acá el número de IP de la PC, es que no configuremos el número de IP de la PC, configuremos el número de la red, de toda la red. Entonces, no importa de qué PC venga, la regla ya no va a dejar pasar a nadie. ¿Entiendes? Eh, bien. Preguntas, chicos, ahora sí. Decime, Miguel. ¿Con el ISP de qué? No entiendo el ISP. Me quedó una duda con el ISP de qué vendría a ser del... Hola, Sí, ¿me sí, escucha, sí. profe? Sí. No, con el tema antes que veamos lo que es del firewall, que analizaba los paquetes y el ADP lo dejaba pasar y avisaba al administrador que no. Ese estamos hablando del IDS o del IPS. Exactamente, ese Claro, es. el IDS y el IPS. La diferencia está en Claro, que el IDS solamente, digamos, claro, detecta el virus avisaba, y claro, avisaba y al el otro administrador. Y lo... el IPS no lo deja pasar, digamos. No lo deja Claro, pasar. sí, no, no. Mi duda era que cómo lo detecta que era un virus, Ah, digamos, viene el virus por pocos. acá. Y bueno, el IPS, el IDS, te dije que armaba una copia de ese paquete. Y a esa copia la Claro, somete, digamos, a una comparación de parámetros normales que tiene que tener un paquete. Dentro de esos parámetros normales que tiene que tener un paquete es que tenga un tamaño mínimo de 64 bytes y un tamaño máximo de 1518. Si es que ese paquete o esa trama tiene menor que el mínimo o mayor que el máximo, lo considera como un virus y lo frena. ¿Entendés? claro, pero si supongamos que es un virus, pero y si está en ese parámetro, digamos, va a pasar, No, digamos. pero este es uno de los parámetros, digamos, compara con otros parámetros normales que tiene el IDS, que ya, digamos, viene programado ya, y va comparando con parámetros, y en alguno de esos parámetros va a fallar el virus, digamos, ¿entendés? Ah, bien, En bien. alguno de esos Claro, parámetros va a fallar. Por eso también, digamos, que los IDS se actualizan, porque, digamos, que también, digamos, los parámetros con los cuales compara se van actualizando día a día, digamos. bien, 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 bien. Pero IDS y IPS hay de toda marca, ¿no? Hay, bueno, acá en la Argentina se utiliza mucho Fortinet, pero también hay Checkpoint y bueno, Cisco también hay, pero es carísimo, digamos, ¿no? Pero hay, digamos, mucho de, de- de esto. Bueno, chicos, les grabo la clase queda grabada, les paso después mañana el playlist. Buenas noches y me quedaría pendiente la parte práctica. Creo que con ustedes recién nos vemos. El CST Seguridad, cronograma. Nos vemos en mayo, el 4 de mayo. Bueno, el 4 de mayo avancen hasta donde puedan con el material y ahí seguimos avanzando. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Chao, hasta luego.